¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Señor Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Lo interrumpo, está pensativo. Sí. Estaba haciendo lo que estaba pensando. En pocas cosas, en momentos del día no hay que interrumpirlo, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, noticias varias, o sea, no sé si ya son noticias porque estamos un poco con poca capacidad de asombro. Cambio de gabinete, que no fue cambio de gabinete, fue un enroque y una introducción, una nueva, pero en ministerios realmente importantes como educación, vaya momento en que se produce el cambio, y en la SECPRES, vaya momento donde se llega un nuevo ministro. ¿Y qué ministro llega? Es parte de lo que vamos a conversar esta noche aquí en Tolerancia Cero. Además, temas de seguridad que se han apoderado un poco de la agenda. Bueno, esta noche tendremos dos personas que vienen a plantear sus realidades de la inseguridad o no en distintos mundos. Se habla mucho de en los sectores altos, en el barrio alto, en las comunas más pudientes. Bueno, estará el alcalde de Las Condes con nosotros. También una dirigente vecinal del sector sur de Santiago. Conversará cuál es la realidad en otros lugares de nuestra capital. Felipe Bianchi tiene la palabra para partir. Quiero partir mandándole un saludo cariñoso a Pancho Vargas, que nos debe estar mirando en estos momentos. Me robaste la palabra. Me adelanté, pero nos podemos sumar todos. Nos sumamos. Que nos debe estar mirando en algún lugar de Santiago o de fuera de Santiago. Fue el director de este programa durante muchos años y todo el cariño, todo el respeto para Pancho Vargas al iniciar el capítulo de hoy. Fíjense que yo quiero hablar de un tema que vuelve y vuelve y vuelve, no en este gobierno, ni en el anterior, sino hace más de 30 años ya a esta altura, que tiene que ver con una foto que no sé si me ayuda, señor director, a mostrarla, que es... Que no venía preparado. Ahí está, ¿eh? Eso es Santiago. Eso que se ve atrás, en realidad no se ve. Lo que no se ve. En realidad no se ve atrás. Tiene que ver, obviamente, con la contaminación. Hemos, durante más de 25 años, hablado que si el gran culpable de la contaminación es donde está ubicado Santiago, o si es la leña, o si son las micro antiguas, o si son los camiones de carga, o las chimeneas de la industria, o los autos viejos, que desde el 2001 también tiene que ver con los nuevos, con los catalíticos, o las calles sin pavimentación. Se ha hablado y se han dado 10.000 razones de por qué estamos viviendo en este ambiente. Solo como dato, la contaminación hoy causa más muerte en el mundo, la contaminación, que el SIDA y la malaria juntos. No es un tema como para mirar de soslayo, digamos, no es un tema como para acostumbrarse, que es lo que parece que nos hubiera pasado a todos, que nos hubiéramos acostumbrado a vivir en esa asquerosidad, en esta asquerosidad. Empieza a pensar uno después de tanto tiempo si el problema no son las autoridades, porque si van cambiando los gobiernos, si van cambiando las autoridades y seguimos exactamente igual, hay algo raro ahí o hay algo que no cuadra o no funciona. En 1990... el ministro de Salud, Jorge Jiménez, decía: esto es un suicidio colectivo. Estamos viviendo un suicidio colectivo en términos de salud. En 1990. Y parece no haber cambiado casi nada desde ese momento hasta ahora. Si uno revisa, por eso digo el tema de la autoridad, si uno revisa causas fundamentales supuestamente de la contaminación, se empieza a encontrar con varias sorpresas. Hoy día venía un artículo muy interesante en el Mercurio que tomaba algunas de las áreas supuestamente más responsables, digamos, culpables de esta contaminación. Una tenía que ver con las industrias y la paralización de las industrias. Cuando vivimos la emergencia, la otra semana, paralizaron, porque eso es lo que dicta la ley, 2.775 industrias. Las fuentes fijas que le llaman. Las fuentes fijas. Ahora, eso suena como un golpe poderoso y fuerte, pero empieza a sonar menos fuerte si usted empieza a revisar cuáles son esas fuentes fijas que paralizaron. De las 2.700, 893 son hornos de pan. 893. O sea, la mayor cantidad de fuentes fijas que paralizan para un momento de emergencia son hornos de pan. 650 son grupos electrógenos, de algunas empresas chicas, de hospitales, y ahí ya vamos en 1.500, o sea, casi 2/3 del total. Y la normativa, que viene de 1990, por eso da la fecha con lo que decía del suicidio del ministro Jiménez, deja fuera a la mayoría de las industrias que emiten más material particulado. ¿Por qué? Porque está establecida la ley no sobre la masa que se emite, no sobre la cantidad que se emite, sino sobre las chimeneas, básicamente. Entonces, si un horno de pan tiene una chimenea en mal estado, esa para.
pero las grandes industrias no paran, porque no está medido en la masa, que yo no sé si es un dato que conocía todo el mundo. Para determinar la industria que paralizan o no, para llegar a estos 2.775, hay una certificación que tiene que ser permanentemente auditada. De las 2.775, hoy tienen la certificación al día 160. Para que vean más o menos cuál es el nivel de rigor con que se está siguiendo el tema de la contaminación en Chile. Segundo tema, la leña, que significa el 33,8% de la contaminación según el último estudio. 33,8%. ¿Tú sabes cuánta gente fiscaliza en la región metropolitana si se está cumpliendo la ley? 3 personas. Podríamos haberla invitado aquí. 3 personas de lunes a viernes, porque el fin de semana no trabajan. Son 3 personas y 3 choferes que los van supuestamente llevando a todas partes para que puedan fiscalizar. Cuando hay emergencia, esto sube a 20 personas, pero esas 20 personas, que también parece mínimo para la región, para toda la región metropolitana, 20 personas que multiplican por bastante esas 3, pero que tienen que encargarse no solo de la leña al momento de haber emergencia, sino también de las industrias. Por lo tanto, para el caso es más o menos lo mismo. Los camiones de carga, otra de las variables importantes que influyen sobre esto. Se supone que son el 50% de la contaminación de los vehículos de transporte, los camiones de carga. No tienen prohibición de circular. Desde luego, cuando uno se fija qué número salió para mañana, el auto... Mañana 09 con catalítico. Mañana 09. Bueno, los camiones de carga, que contaminan muchísimo más que usted, señora, que usted, señor, que incluso las micros, pueden circular. ¿Por qué? Porque hay un tema donde nadie ha tenido los pantalones para ver qué hacer realmente, que tiene que ver con el discurso de son demasiado fundamentales para la economía del país, por lo tanto a los camiones de carga no hay que tocarlos, pese a que son el 50% de la contaminación de todos los vehículos que circulan. Tienen los camiones de carga la posibilidad de estar trabajando con hasta 25 años de antigüedad los camiones. El promedio de los vehículos de transporte público es de 8 años máximo. Entonces uno empieza a revisar si realmente se está haciendo lo que hay que hacer y se empieza a encontrar con que una de las razones fundamentales no es la leña, no son las industrias, no es donde está enclavado Santiago, no son las micros, no son los autos. Una de las razones fundamentales es el sistema. El diseño. El diseño de un sistema que funciona pésimo y que ha permitido que en 25 años Santiago, como veíamos en la foto, esté exactamente igual o peor de lo que estaba cuando comenzó a tratarse esto como hay que pararlo, definitivamente, esto es un suicidio colectivo. Seguimos suicidándonos. 25 años después, seguimos suicidándonos todos los santiaguinos. Ahora, mira, lo que más me impactó el otro día, en algunos de los diarios venía un gráfico de distintas ciudades, y con los días de emergencia o preemergencia, en Santiago estaban 500 algo, 530, y Coyhaique estaba, ponte tú, en 4.800, la proporción era así, me puedo equivocar, puede ser 6.200 también, pero la proporción era, se salía de la página del gráfico prácticamente. Es decir, esto no es un problema de Santiago, porque uno podría pensar que aquí está, por la gran cantidad de gente que se aglomera en la capital, no es nuestro problema. Bueno, ahí hay otros problemas probablemente de origen distinto, ahí puede ser la leña, en fin, otras cosas. Fernando Villegas. Esto que tú estabas mencionando antes de entrar a mi tema, si es que entro, es un proceso, es un tema mundial en todas partes y a todo nivel se prioriza la cuestión económica y no solo la ganancia de los empresarios que siguen produciendo, sino que además el trabajo de los que trabajan en esas empresas, la actividad económica siempre le gana porque es una cuestión inmediata que tiene que ver con el sustento de la gente y de todo. Y por donde tú mires va a ver lo mismo cuando las grandes naciones se juntan en estas reuniones internacionales para ver el tema de la contaminación y del cambio climático que ya está produciendo efectos brutales, como lo estamos viendo en cierto sentido ya en Chile, con la sequía más salvaje que hemos tenido en toda la historia, yo creo que no solo del país, de la República, la colonia, la época de los dinosaurios probablemente también. Cuando se juntan no se hace mucho, más allá de fijar la fecha y el próximo lugar donde se van a juntar, porque una vez más impera el criterio de que la economía es una cuestión que le toca a toda la gente en el día a día. La gente misma, dejando de lado los intereses privados, no sé si resistiría medidas de verdad para controlar la contaminación si tú le cortaras realmente el tránsito a los camiones que hacen lo que tú dices, o si dificultaras usar los automóviles particulares, o si la empresa donde tú trabajas cerrara unos determinados días. Yo te aseguro que se generaría una presión tremenda política y sería insostenible. Gana siempre la cuestión de el comer, digamos, la cosa económica a todo nivel.
Y yendo a mi tema, en el poco tiempo que me debe quedar, quiero decir que creo que esta semana o la próxima vamos a ver un test para el gobierno muy importante. Cómo enfrenta el gobierno el tema de la huelga de los profesores, las tomas en las universidades, en los colegios, un tema que es fundamental del gobierno. La gran legitimación de este gobierno fue el tema educacional. Fue con eso que deterioraron bastante a Piñera y su gente, con eso llegaron al gobierno. Es eso lo que justifica a su vez otras reformas como la tributaria, para tener fondos para la reforma educacional. Hablan incluso algunos intelectuales de izquierda, si cabe decir esa expresión, del cambio de la cultura, crear una contracultura. Hay una idea que el país se tiene que renovar a todo nivel en este plano. Entonces es la vara de medida de este gobierno. Y vamos a ver cómo se las arreglan cuando la nueva y flamante ministra de Educación se encuentre con este grupo bastante extremo de los profesores que desean seguir adelante. Cuando encaren, porque dijeron que lo van a hacer a la presidenta, que va a tener que encarar finalmente a alguien, y va a encarar a los profesores, y vamos a ver si el gobierno es capaz de ponerse firme con su propio proyecto. Es su proyecto, no es de otro, no viene de otro planeta, es su proyecto. Y es un buen proyecto en términos generales, creo yo. Y vamos a ver si son capaces de imponerlo y de alguna vez generar entonces una sensación de que hay un gobierno que tiene autoridad para hacer las cosas y que no va dejando vacío, como lo ha dejado en los espacios públicos, como decía la otra vez, como lo está dejando institucionalmente también. Va a tener que hacer algo al respecto, enojando a algunos o a muchos, como se gobierna, inevitablemente se tiene que dejar molesto a alguien. Y si no lo hace, si la señora del Piano y la señora presidenta ceden en lo poco que queda por ceder, después de todo lo que ya cedió el ministro Izaguirre, significa entonces que este gobierno está definitivamente en un tobogán de pérdida de capacidad de ejercer gobierno, de ejercer autoridad, que es realmente alarmante. A mí me alarma, aquí no se trata de ser a favor o en contra del gobierno, se trata de que estamos todos en el mismo barco, y realmente me produciría pánico ver un gobierno que no gobierna y que se entrega a la voluntad de cada grupo de ciudadanos que deciden parar el dedo y tratar de imponer sus ideas sobre cómo tiene que conducirse la vida del país. Esta es la prueba de la blancura, la prueba de la autoridad que va a tener que afrontar este gobierno en los próximos días. Yo diría que no más tarde de julio vamos a ver si el gobierno finalmente se pone las pilas en esta materia e impone su calidad de gobierno, que está para gobernar o no. Eso lo vamos a ver. Bueno, por lo pronto esta semana parte con algunos colegios municipales que adelantaron las vacaciones, que adelantan sus vacaciones para controlar un poco el daño que produce esta paralización en muchísimos, cientos de colegios. Yo también quiero ir a lo político. Es difícil saber con el tiempo si fue atinado o no sacar al ministro Izaguirre en estas circunstancias, si se le desvaloriza o no, si se le quita el piso o no. Lo curioso es que pasa un cargo aparentemente de la misma importancia al meollo del poder político en la propia moneda, donde tiene que coordinar las distintas ejecuciones legislativas con los poderes. A mí me interesa más que el pasado ver a Adriana del Piano, y uno puede sencillamente buscar en Google lo que ha dicho Adriana del Piano, porque ella no viene de otro mundo, no viene del mundo de la academia, no viene del mundo de la diplomacia ni del mundo de la física cuántica, viene del mundo de la educación. Ella es secretaria ejecutiva de Educación 2020 y ha tenido una postura súper clara respecto de la tramitación de las reformas que se ha dado que se dio bajo el liderazgo del ministro Nicolás Izaguirre. Y ella era muy crítica, y ella fue muy crítica sobre todo el primer paquete de reformas. Ella fue muy crítica con un concepto que puede ser aplicable a lo que se está evaluando, negociando o legislando ahora, que es en torno a las prioridades, en torno a la gradualidad. Ella misma era contraria, por ejemplo, a establecer las prioridades que estableció el ministro Izaguirre, que fueron muy cuestionadas por todos, y ella decía, ¿por qué no nos dedicamos primero a lo que debe ser primero, que es fortalecer la educación pública antes de ir a las otras cosas que pueden ser importantes, pero no hoy? Lo hoy es fortalecer la educación pública, porque se han ido en 20 años 800.000 alumnos desde la educación pública a la particular subvencionada. Se está muriendo de inanición la educación pública. Entonces fortalecerla parecía la primera prioridad, y ella fue bien crítica a las prioridades de Izaguirre. Hablando esta tarde con algunos expertos en educación de varias instituciones que le dedican todo el día a estudiar, a medir, a evaluar, decían: el problema no es un ministro. No me refiero al problema de lo bueno o lo malo, el asunto más bien que el problema. El asunto no pasa por un ministro u otro ministro. El asunto pasa por la moneda. Y la que pone las prioridades, la que pone los énfasis, la que pone el acelerador o no, o mira primero al retrovisor antes de doblar, es la presidenta de la República.
Por lo tanto, la Presidenta de la República es la que supongo yo que leyó cuáles eran los enunciados, cuáles son las convicciones de esta ministra de Educación, si la llama. Y ahí creo que hay una luz de esperanza, al pensar que va a haber cierta gradualidad, que va a haber ciertas condiciones de diálogo, va a haber una mirada de todos los sectores para ver, no sencillamente para darle el gusto a los que más salen a la calle, a los que más marchan, que también tienen un cupo en una mesa, pero no son los únicos. Y se les ha dado demasiado en el gusto a los que marchan, se ha atendido demasiado a los que levantan el dedo y a los que son capaces de parar a la educación. Quiero decir que hoy estamos en una circunstancia muy compleja donde se está, de alguna manera, bypaseando el poder político establecido en nuestra Constitución, que es el poder legislativo. Y están legislando el colegio de profesores, aunque se sientan, no es nada contra los profesores. Es sobre el gremio de los profesores que, como dijo Carlos Peña, hoy día parece muchas veces más extorsión que otra cosa. Que tienen parados miles de colegios que los costos los pagan los alumnos, los niños más pobres de nuestro país se lo están pagando. Y ellos colegislan con el Poder Legislativo y con el Ministerio mano a mano. Hay muchos otros actores en la educación, más allá que los profesores, que son fundamentales, pero hay otros que escuchar. Supongo que Adriana del Piano viene a hacer ese trabajo de escuchar a muchas más personas, a dialogar, a sentarlo, a ponerle paño frío. Yo supongo que la Presidenta, insisto, ha leído, y con esa lectura que ha hecho de Adriana del Piano y la gradualidad de las reformas para llegar, en definitiva, a ser reformas profundas, la va, o de alguna manera la está validando, y no que venga Adriana del Piano a ser una persona que ejecuta sencillamente el pensamiento un poquito retroexcavadora que tiene a veces el gobierno. Que sea gradual, que sea dialogado, porque la verdad es que como están las cosas, está la pradera un poquitito incendiada. Hay otros proyectos de ley que tienen que venir, por ejemplo, la desmunicipalización, ¿o no? Vamos a ver qué pasa. Adriana del Piano podría perfectamente hablar sobre el particular. Está tremendamente convulsionado, está tremendamente complicado, y es el momento para poner los paños fríos, no para odiarse tanto, no para cerrarse los oídos, ni para generar, para no hablar desde las trincheras. Esto desde las trincheras no se soluciona. Hay evidencia empírica en todo el mundo que esto desde las trincheras no. El diálogo es con los profesores. Sin los profesores a ninguna parte. Es como tener un auto sin ruedas. Los profesores son las ruedas del auto. Pero hay más profesores que los que quieren paralizar por 3 meses, como le escuché decir a un otro día que es oposición a Jaime Gajardo. 3 meses estuvo parado. Esa puede ser una de las referencias que nosotros tenemos. ¿Por qué parar 3 meses? ¿Quién paga la paralización de 3 meses? ¿Qué niños? Los niños que van al colegio 3 meses sin educación, los niños que pierden los años, las familias que no tienen dónde dejar a los hijos y las madres que no pueden salir a trabajar. Los profesores son importantes, pero no son los únicos. Eso es lo único que hay que decir. No se sientan ofendidos. Soy el primero que cree que los profesores en esta circunstancia son los héroes. Y todo lo que está haciendo para mejorar, entre otras cosas, la condición laboral de los profesores. Y el Parlamento, aunque no sea el mejor Parlamento que quisiéramos, es la tribuna, es el lugar donde se dialoga en este país. Aunque esté legitimado para algunos, díganme cuál. Si no, es el Parlamento donde están representadas la mayor cantidad de fuerzas políticas, donde hay que dialogar y donde hay que negociar el mejor carrera docente y la mejor reforma a la educación. Suerte a Adriana del Piano, y ojalá la escuchen, la tomen en cuenta y ella pueda llevar la agenda que le conocemos adelante en esta área que creo yo es la crucial para el desarrollo de Chile. Muchachos, ¿cómo? Estoy muy impresionado con tu exposición, porque da la sensación que estuviera... Me recordó esa cosa bíblica del que predica en el desierto. Quiero decirte que creo que hemos llegado a una fase, lamentablemente, en este país donde los discursos razonables o racionales tienen cada vez menos peso, y el que grita más fuerte es el que se la lleva toda, lamentablemente. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a de alguna manera introducir lo que será nuestro siguiente invitado. Es el diputado y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Pero quiero invitarlos a ver esta nota, resumen político de alguna manera de lo que ha sucedido en los últimos días. Si usted cree que en los últimos días la agenda se la tomó la Copa América, estamos muy contentos por este triunfo que nos ha dado nuestra selección. Si hubiera estado ahí, lo más probable es que me hubiera sacado una foto con él, con el Gary, que es el que más me encanta. Encuentro que el mejor jugador de la selección es el Gary Medel. Ya está bien, es lógico, fue un triunfo agónico el de La Roja. Un momento de respiro para el gobierno justo en una semana marcada por un sinceramiento elocuente. El norte está claro, la velocidad a la cual uno avanza hacia ese norte tiene que ser responsable. 21 días sin ministro de la SEC3, y a la lista de nombramientos pendientes se sumó otro cargo, tras la renuncia del subsecretario Rodolfo Bayer, quien en marzo decía esto. Absolutamente estoy ratificado
El Centro de Justicia volvió a ser una pasarela de líderes políticos de la derecha. Noboa, Moreira, Salaquet, Demouzy llegaron acompañados de diputados de la UDI. Cardemil lo hizo minutos después, pero solo. Todos listos y dispuestos para escuchar a los fiscales, pero con más de algún problema para los acompañantes. 5 comenzaron la audiencia, pero a Cardemil le fijaron una nueva fecha porque le sumaron un nuevo cargo. Moreira y Demouzy tienen fuero parlamentario, así que no recibieron cautelares. Noboa solicitó asistencia médica después de haber escuchado los cargos, por lo que los formalizaban. Estamos en términos de salud. Hay que comentar. Gracias. ¿Cómo se encuentra en términos de salud? Muy delicada la situación. Permiso. Terminó internado en la clínica Las Condes por 4 días y con una nueva fecha para su formalización. Entonces quedaba solo Pablo Salaquet. Pasada las 9 de la noche, el ex candidato a senador por Santiago Poniente quedaba con arresto domiciliario nocturno. En la otra vereda procesal, la arista Sotimich, el Ministerio Público solicitó suspender la formalización de Giorgio Martelli. Además, se fijó el 9 de julio para discutir la ampliación del plazo para investigar. La semana se cerró con una declaración de 9 horas de Michel Jorrán. Que como lo dije, la declaración está en secreto y en todo caso yo hablé muchas veces de este tema y reiteré lo mismo. Siempre he dicho la verdad. 7 días revueltos y que tampoco trajeron solución a un conflicto social que agita las calles y tiene en casa a miles de estudiantes. Los profesores ratificaron la mantención del paro que se acerca a cumplir un mes, entre evidentes signos de quiebre al interior del magisterio. Pero la ministra Blanco se adelantó unos días y al mejor estilo futbolero analizó el panorama. Aprovechando que estamos en ámbito futbolero, lo voy a decir en esos términos. Y al mejor estilo Sampaoli. Los nombramientos y los cambios se hacen cuando se tienen que hacer. Nicolás Izaguirre Guzmán, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Adriana del Piano Puelma, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a las Constituciones y las leyes? Nosotros esperamos que esta nueva ministra podamos caminar, establecer una relación que nos permita ir a un rediseño del proyecto de ley. ¿Este grupo de interés? Sí. ¿Cómo? Perdón. Quiero presentar de inmediato a nuestro invitado, lo había dejado ya preanunciado, es el diputado Osvaldo Andrade. Osvaldo, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches. Felipe, yo sé que tú tenías la palabra, pero ya que estamos en el tema de educación, y estábamos para dar el pie un poco, como dicen los actores, en ¿dónde está el problema hoy? No me refiero al tema de la educación, que es un mega problema de largo plazo. El problema es que nos encontramos que el martes van los niños al colegio, los que pueden ir, los que tienen colegio para ir. ¿Cómo lo ve usted este choque entre el colegio de profesores y el gobierno? ¿Qué pasa ahí? No, yo creo que se han cometido 2 errores. Uno, se formuló un proyecto que fue conversado, pero al que se fueron haciendo una serie de concesiones a propósito de la presión del colegio. Un primer error es por qué no se hizo así desde el comienzo y no habríamos evitado esa situación. Si estábamos en condiciones de conceder un montón de cosas, ¿por qué no fueron en el proyecto inicial? Y 2, que creo que este proceso es lo que ha determinado que se ha radicalizado el propio colegio y su dirección, su mando, Gajardo Soto, hoy día no cuenta con el respaldo de las bases, por usar un concepto antiguo. Entonces esto no tiene solución en ese ámbito. Yo creo que la decisión del gobierno es una buena solución. Esto hay que radicarlo en el Parlamento, que es donde se tienen que elaborar las leyes, y allá tendrán que concurrir los que quieran opinar. Pero así debe ser, no hay otra alternativa. Sí. La alternativa de retirar el proyecto sería una rendición, y la alternativa de conceder todo lo que se pide, habiendo ya concedido bastante, es finalmente establecer que en Chile quien va a legislar es en cada ocasión los grupos de interés. Usted establece que, perdón un segundito, usted diría que cuando se refiere a grupos de interés particular, se refiere al colegio de profesores. Sí, claro, por supuesto. ¿Hasta a la altura de las circunstancias del colegio de profesores? O sea, yo creo que la radicalización que se ha producido en el interior del colegio de profesores marca claramente un formato de conversación y de diálogo que no dio ningún fruto.
Y esto tendrá que ver también con sus propios líos internos, ellos van a tener elecciones luego, tiene que ver con otras realidades. La realidad siempre un poquito más rasca, ¿eh? Pero tiene que ver con estas cosas. Permítame darle un ejemplo en el sentido contrario. La reforma laboral se dialogó, no hay acuerdo de la CUT en su integridad, no hay acuerdo de los empresarios en su integridad, pero está aprobada en primer trámite. Y va a seguir su tramitación en el Senado y nuevamente irá a la CPC y los gremios y nuevamente irá a la CUT y las otras centrales y expondrán sus puntos de vista y se tomará una decisión. Así se hacen las cosas. Hay extorsión. Carlos Peña hablaba de extorsión hoy día. ¿Usted está de acuerdo con Carlos Peña? No sería tan fuerte en mi expresión. Yo creo que los grupos de interés juegan un rol, pero no cabe duda que cuando hay una cierta debilidad general en la conducción, hay una coalición que ha tenido también sus propias dificultades, la nota que usted mostraba son evidentes, efectivamente se pone en tela de juicio la autoridad. O sea, yo creo, por ejemplo, que en el gobierno no debiera haber nadie cumpliendo funciones que tenga un problema de boleta. Nadie. Porque mientras no se tomen decisiones en esa naturaleza, lo que vamos a tener es permanentemente que estar dando explicaciones. El señor Bayer dijo una cosa hace 2 meses atrás, ahora dijo otra cosa. Bueno, alguien tiene que... Bueno, y así como eso, ¿no? Entonces, mientras estas cosas no se liquiden, y como no es posible hacer la pega de la justicia, porque la justicia tendrá que hacer su pega, lo que corresponde es que el gobierno tome una decisión en ese sentido. Le duela a quien le duela. En algún momento empleé el concepto del caiga quien caiga, provocó un cierto nivel de hipersensibilidad, lo cambiar, le duela a quien le duela. Mantengo ese concepto. Es muy delicada la situación. La deslegitimación de los actores políticos ha llegado a tal nivel que precisamente por esa razón los actores sociales han adquirido una dimensión inusitada. Y discúlpenme, y lo digo con el mayor afecto y respeto, uno puede tener una duda respecto a la representatividad de los congresales y todo lo que usted quiera, pero a mí me votaron una cantidad de gente que es bastante mayor que la que elige a los dirigentes sociales. Y en consecuencia yo no me veo para nada compelido a tener que resignar el mandato que recibí de varios miles de, en este caso, puentaltinos y pintaninos. Felipe. Diputado, buenas noches. Buenas noches. La llegada del exministro de Educación al SECPRES tiene que ver con que fracasó en su cargo anterior, tiene que ver con que la presidenta necesitaba a alguien cercano en ese cargo, en quien poder confiar, que ya sabemos que es una variable importante para la presidenta, tenía que ver con que sí o sí iba a ser alguien del PPD y no surgía ese nombre y por lo tanto se llegó a Izaguirre. ¿Con qué tiene que ver desde su análisis? Puede ser que tenga que ver con todas esas cosas y algunas más. Yo creo que fracasó en primer lugar fue el viejo concepto de las caras nuevas. Es evidente que esa perspectiva, esa pretensión que tenía toda la legitimidad del mundo cuando se estaba planteando al país un proceso de cambios estructurales, como lo que señalaba el programa, requería probablemente de rostros con menos cicatrices. Pero eso fracasó. La evidencia ha sido marcada. ¿Porque no tenían el peso político? ¿O no, porque demostraron con el tiempo que tenían tantas o más cicatrices? ¿Usted fue muy duro con el exministro Peña del Libio? Sí. Mi hipótesis es que cuando uno se plantea reformas de esta envergadura, el diagnóstico tiene que ser muy fino. Y creo que ahí se cometieron algunos errores. Mi impresión es que la sociedad chilena está en un momento en que las reformas estructurales requieren para su consecución de una masa crítica idónea, contundente, y de un cuerpo de gestores políticos que tengan mucha experiencia. Y en ese sentido, diputado, la llegada de Izaguirre al gabinete político ¿desempodera rápidamente al ministro del Interior y al ministro de Hacienda? Bueno, yo he escuchado esa hipótesis. Yo soy de los que cree que para que un gobierno le resulten las cosas tiene que tener un equipo de trabajo. No creo en la figura, ¿no? En Chile no existe el primer ministro. Algo se intentó y miren lo que terminamos. ¿Para qué vamos a persistir en el error? Yo reconozco que en Chile a veces se pueden hacer peor las cosas que se hacen mal, pero espero que no sea este el caso. ¿Se intentó con Peñalillo, es usted? Sí, claro. Sí. Entonces, yo creo que hoy día lo que hay que configurar una mesa de 4 patas, Hacienda, SECPRES, SEGECOP e Interior, con el liderazgo del ministro del Interior, porque es el jefe del gabinete, pero desde allí tiene que haber una línea de conducción muy homogénea. ¿Y usted, por ejemplo, le tiene confianza a Izaguirre, al ministro Izaguirre,
en el rol que va a tener que jugar ahora, que es el puente con el Congreso? ¿Tiene las características como para rendir bien en ese rol? Isaguirre es un tipo talentoso, tiene experiencia, fue ministro, esas cosas ayudan mucho. De pronto peca un poquito de soberbia y eso hay que matizarlo porque en el Parlamento los egos son altos también, entonces no es fácil relacionarse con tanta densidad. Pero no es famoso por dialogar, desde luego. Dialoga más de lo que uno cree, le cuesta a veces conceder, pero yo creo que tiene talento para eso. Ahora, mi punto es que más que él, lo que hay que constituir es cuál es el nuevo pacto que va a ordenar esta gestión. ¿Cuál es, cuando se habla de la priorización, yo digo, bueno, ¿qué vamos a precisar en este nuevo momento? En el sentido que vamos a hacer, y para decirlo francamente, ¿qué no vamos a hacer? Permítame ser más preciso en eso. No hay ninguna condición para hacer una reforma previsional de envergadura. No hay lucas, no hay fuerza política para enfrentar a las AFP, y en consecuencia hay... Y no hay, usted comprenderá que en este cuadro no vamos a entrar no estamos en condiciones de discutir si va a haber aporte patronal. Miren lo que pasa con la reforma laboral, el medio escándalo desarmado. Imagínense, además ahora los empleadores van a tener que poner una parte para la previsión. No creo que haya condiciones para discutir la edad de jubilación. Entonces, yo creo que hay que descartar esa alternativa. No creo que haya espacio para una profunda proceso de descentralización. No creo que haya condiciones para enfrentar una reforma importante a la ISAPRE. Entonces, yo me concentraría en los compromisos que tenemos, que son educación. No creo que sea razonable que en el corto plazo presentemos el proyecto de desmunicipalización. Imagínense, comparo a los profesores, que nada me dice que se vaya a terminar, armar una trifulca con los alcaldes. Ya es la tormenta perfecta. Yo creo que ahí habrá que esperar. Y creo que en la laboral hay que seguir insistiendo. La nueva Constitución es un tema que habrá que empezar a discutir en septiembre. Hemos hecho un esfuerzo con el diputado Chilin para que esa discusión tenga más que ver con contenido y no necesariamente con método. Tenemos una propuesta que es bastante provocadora en algunos aspectos, pero que dé lugar para una discusión más interesante. Creemos que si se discuten los contenidos, puede que sea más fácil después discutir el método. Fernando. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Usted usó una expresión que es importante, habló de masa crítica. Recuerdo que cuando partió la concertación y se empezaron las primeras reflexiones sobre qué había pasado con Salvador Allende, no fueron pocos las personas con experiencia política que dijeron que uno de los errores había sido tratar de imponer cosas sin tener una mayoría suficiente. Y eso se impuso como una cuestión de sentido común que pareciera haberse olvidado un poco. Ciertamente ahora no tiene masa crítica este gobierno en muchos sentidos y va a haber que priorizar, y ese parece ser la dirección de esta especie de cónclave y lo que todo el mundo está hablando incluso en la nueva mayoría. Pero aquí el punto que le quiero preguntar, y del cual podría ser como ejemplo el test que mencioné yo antes de la educación, qué es lo que se va a hacer, es que esta cosa tiene dos patas. Lo primero es decir, vamos a llevar los proyectos, por ejemplo, al Congreso, donde tienen que discutirse. Ok. Pero luego viene el segundo paso, y ahí se les genera una dificultad grande, incluso anímica, cultural, a las personas de su sensibilidad de izquierda, y es que evidentemente se van a tropezar con la redacción. Los grupos extremos del Colegio de Profesores están acompañados a su vez por grupos extremos en el mundo de los estudiantes, los colegiales, los estudiantes universitarios, han sido los protagonistas de todas las marchas, prácticamente han sido ellos, y pueden hacer mucha batahola y pueden generar muchos problemas, y ahí está el momento en que un gobierno tiene que manifestar autoridad. Voy a poner un ejemplo simplemente. Si hay una ley que se promulga relativa a los profesores y los profesores quieren seguir en huelga, en algún momento habrá que decir si se les sigue pagando un sueldo. Si tienen derecho a seguir como funcionarios en una eterna huelga, eternamente pagados por los contribuyentes. Si tienen derecho a ir a cobrar su sueldo a fin de mes. Si tienen derecho a salir de vacaciones. O sea, en otras palabras, si tienen derecho a seguir siendo empleados si no están trabajando y ya se votó una ley. Lo pongo como un ejemplo extremo, puede pasar con los estudiantes también. En un momento dado se decide, las universidades se tienen que desalojar ahora en un momento dado porque estas tomas no tienen sentido y son protagonizadas más por unos grupos pequeños, porque no son todos los estudiantes ni mucho menos. Ahí, una vez más, el gobierno va a tener que llegar al plano, digamos, de la calle. Va a tener que hacer uso de la ley, va a tener que hacer uso de la policía, va a tener que hacer uso, digamos, de los recursos de cualquier sociedad que quiere mantener, digamos, autoridad. Ahí es donde veo, diputado, un problema muy complicado para la nueva mayoría, porque
aparte de las debilidades y de las afinidades espirituales, ahí vemos sí que tiene ese movimiento con esos sectores. Hay traumas vinculados con que cualquier acto, digamos, de ley es pintado como represivo, como nostalgia de la dictadura. Se complican mucho con este tema. Entonces, ¿cómo ve usted que el gobierno resuelve ese segundo paso? El momento en que la autoridad se manifiesta físicamente, por así decirlo. Bueno, un comentario respecto a una frase que usted señaló. Yo creo que cuando las personas paralizan no se les debe pagar la remuneración. No se les debe pagar la remuneración si no están trabajando. O sea, discúlpeme, esto no es ni tema de discusión. El sector privado, los trabajadores que están en huelga, no se les pagan remuneración. Y quiero decirle además que, y perdone mi cejo, en la vieja historia del movimiento obrero, era de doctrina del movimiento obrero que las paralizaciones no pretendían ser objeto de pago de remuneraciones, porque era una forma de quitarle convicción a su propia movilización. Perdone, hago ese paréntesis. Correcto. Así que en eso yo concuerdo con usted. No, yo creo que hay que hacer gestos de autoridad. En esto yo no tengo ninguna duda. La gente quiere estabilidad. Mire, yo este ejemplo lo he puesto, no sé si alguna vez acá. En la misma época que andaban 100.000 jóvenes marchando por las calles, habían 200.000 personas en la misma semana conociendo el Costanera Center. A lo mejor los mismos, ¿eh? Probablemente. O por lo menos la familia. Y yo le puedo a usted decir, la sede del Partido Socialista está en la calle París, las marchas son por la Alameda, París está la primera, calle paralela, y de ahí para allá la gente iba igual a comprar al almacén, era absolutamente... O sea, tampoco hay que sobredimensionar estas cosas. Pero haciéndome cargo de su pregunta, yo creo que es muy importante que la nueva mayoría de gestos de autoridad propia, de solvencia, porque eso le permite además interlocutar con los demás con solvencia, y en ese sentido, y también creo que hay que tomar una decisión respecto al vicepresidente del Senado. Y el gobierno debe mostrar solvencia también. Cuando yo le digo que en el gobierno no debe haber nadie que tenga un grado de involucramiento con boleta, lo que le estoy pidiendo al gobierno es solvencia. Porque solo desde allí la gente nos va a tomar en serio. ¿Cuánta gente cree usted que quedaría del gobierno si se hace eso? No, mucho. ¿Sí? Mucho. Yo le puedo a usted garantizar que son muchos más los que hicieron minutas que fueron mal utilizadas por otros. Muchas más. Se lo puedo garantizar. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo? Me interesa que no entendí yo le puedo a usted decir mucha gente que hacía minutas, ¿ya?, que le entregaban como contribución a la formulación programática, que eran utilizadas por otras personas para hacerlo como pegas propias, y por esa vía cobraron boletas. A ver, en la precampaña, no sé si... sí, a ver si lo entendí bien, con pera de manzana, hubo minutas de gente que pensaba distintas cosas del programa de gobierno de Bachelet, como se hizo siempre, en distintos ámbitos, sus aportes profesionales, que se le entregaron a los coordinadores, y ellos, con ellas cobraron para ellos, como si fueran de ellos. Sí, pues. ¿Peñalillo hizo eso? No lo sé. No. Es que la verdad que, tanto de entender que ese grupo de la pre-campaña, Martelli, Peñalillo... Yo tengo una opinión respecto a eso. Perdón, eso es robo intelectual. Póngale el nombre que usted quiera. ¿Cómo le pone usted? No, le pongo una frescura, y a usar la misma expresión que usó el futbolista... Pizarro. Creo que es mucho más... Se la repito yo. Pizarro más... dijo, son unos carerrajas los uruguayos, dijo. Yo voy a decir frescura de... Mire, voy a ser un poco más elegante. O sea, los que hacían la precampaña y que utilizaron aportes de otros fueron unos caras de raja. Decírselo de la siguiente manera. Yo he participado en muchas campañas. Toda la preelaboración programática se hacía desde núcleos de trabajo ad honorem. Los partidos hacían un esfuerzo, los institutos hacían un esfuerzo. A nadie nunca se le pagó por eso. ¿Usted hizo minutas? Sí, pues yo... ¿Le pagaron por esas minutas? Jamás, ¿cómo se le ocurre? ¿Y vendieron esas minutas? No, ahora no. Yo fui encargado de la Comisión de Descentralización y Organización de la campaña del presidente Lagos. Y yo hice minutas, pero lo entendía como parte de mi deber militante. Porque a mí me interesaba que Lagos fuera presidente, ¿me entiendes? En esta ocasión eso no fue así, pues. ¿Y ese carerrajismo empezó el 2013? ¿Ese carerrajismo como usted empezó el 2013? O sea, cuando se armó este protopartido, que se financió este proceso, yo creo que empezó eso. Por eso yo he sido tan crítico de esto. Y no es extraño, como usted señalaba, que he sido particularmente crítico con el entramado que se armó. O sea, ¿vamos a seguir conociendo cosas en ese sector? Y además porque, no lo sé, dejemos hablar a la justicia. Lo que yo digo es que además era innecesario. Mire, nunca es bueno hacer trampa.
yo veía la nota de Chile-Uruguay. Lo que hizo Jara fue una trampa. Me preocupa en la sociedad chilena si la trampa la hubiera hecho un uruguayo. ¿Qué le habríamos dicho a los chilenos? Que éramos ingenuos y pavos. Porque así son los estándares. Yo tuve la posibilidad de defender a Chile años atrás. Por el básquetbol. Como el básquetbol. Y le puedo contar, y usted lo sabrá, atrocidades de los uruguayos. Y a nosotros siempre que veníamos a Chile nos decían que éramos unos pavos. Bueno, si para dejar de ser pavo hay que hacer lo que hace Jara, no. Entonces, voy al punto. No es necesario hacer trampa para salir electo. Este protopartido es el G90. Sí, pues. ¿Y hizo trampa el G90? No. Cuando yo hablo de trampa, hablo de para salir electo. Yo creo que en este caso específico lo que se hizo fue un entramado que generó un mecanismo de retribución económica para tareas que históricamente nunca habían sido objeto de retribución económica. ¿Retribuciones económicas personales, diputado? O sea, sí, bueno, las boletas las prestaban personas. ¿Pero no para la campaña, sino para las personas? No, pero si se pagaba a personas. Pues, sí, pero ¿era para un fondo común de la campaña o para pecunio particular? Separemos las cosas. Se nos enredó. Una cosa es la campaña. Aquí hubo campañas primarias con la presidenta allá en Chile. Primera vuelta, segunda vuelta. Sí. Eso es lícito. Sí. Yo le quiero contar a usted que el Partido Socialista, que es un partido felizmente solvente, ha tenido la virtud de cuidar su patrimonio, nosotros financiamos buena parte de eso. Y ahí se le pagó a gente que se dedicaba exclusivamente a aquello. Eso es parte de los entramados normales. De lo que yo te estoy hablando es de un proceso anterior, cuando no había candidata aún. Ya, pero ese proceso generó dinero ¿para una supuesta campaña que venía o para pecunio personal? No, yo entiendo que generó dinero para que a la gente se le pagara por la pega que estaba haciendo. ¿Y lo utilizó para ellos mismos? Pero por supuesto, si era para ellos, pues, si las boletas eran para comer, como alguno dijo por ahí. O sea, hubo engaño. Déjeme un segundo volver al tema de la priorización o de controlar las expectativas. Excusa, estoy con un resfrío. De la priorización y de controlar la expectativa. Si ese es el nuevo momento, llamémoslo así, del gobierno, si se habla de este nuevo trato, como dice la prensa o los mismos partidos políticos, que tiene que ver con las comidas de acercamiento la semana pasada, con el ministro Burgos, exactamente, con el discurso incluso de la presidenta de su partido, Isabel Allende, que dice exactamente lo mismo, que hay que reconocer que en esta crisis hay que priorizar y hay que tener moderación y gradualidad. Si yo fuera demócrata cristiano diría, ¿ve? Eso era lo que había que hacer, pues, desde el principio. Pero fíjese usted que, como estas cosas no son lineales, yo le puedo contar a usted que en la reforma laboral un par de dirigentes cristianos estaban porque se votara en contra de la idea de legislar. Así que créame usted que la sensatez no es patrimonio de nadie. ¿Ah? Si yo fuera, le cambio el concepto, si fuera comunista, ¿sí? Yo diría, ni siquiera nos invitaron a esas reuniones y a esos almuerzos. Están volviendo a hacer la concertación, esto no es la nueva mayoría. Bueno, creo que eso, si así fuese, sería un error. Porque además el Partido Comunista ha mostrado bastante solvencia para enfrentar estas cosas. Especialmente porque si hay un partido que tiene una inserción en estos movimientos, como señalaba usted, es precisamente el Partido Comunista y el Partido Socialista. A propósito de eso, diputado... bueno. Espérate que termine el... perdón. No. Entonces... porque está quedando afuera, el MAS, el Partido Comunista. Yo entiendo que lo que se ha conversado es con los presidentes de todos los partidos. Yo hoy día soy militante de base, lo digo con cierto alivio, así que no he sido parte de estas conversaciones, pero entiendo que ha sido una conversación que se ha hecho con la totalidad de los presidentes de los partidos. Efectivamente, el Partido Socialista hizo un planteamiento, a propósito de un pleno de días atrás, ya antes en la prensa habíamos señalado algunas cosas, los diputados socialistas le habíamos entregado con anterioridad al ministro del Interior un documento en que hablábamos de un nuevo pacto político y de un nuevo trato, con deberes y obligaciones recíprocas. O sea, era un tema que se venía incubando, no surgió un fin de semana. Desgraciadamente este era un tema que se venía conversando, pero que tuvo el contratiempo del ministro Insunza, que ahí, claro, se generó una cuestión súper desafortunada. Fernando. Voy a volver al tema de las consecuencias que inevitablemente tienen las prioridades y por lo tanto las desprioridades, porque una cosa va con otra. Yo no sé si ustedes habrán considerado, supongo que sí, que esto no se ordena meramente como en un tablero de ajedrez decidiendo vamos ahora al Congreso y se acabó la chacota. Esto genera
efectos incluso en el seno mismo del gobierno. El PC dijo el otro día que plata hay para todas las reformas. No se dejó convencer por Valdés. El señor Navarro y su movimiento formado por él y otra persona más, creo, también están en la onda de seguir adelante. Los gremios de los profesores y el sindicato de estudiantes también están en las mismas paradas bien extremas. Uno escucha a los dirigentes y me recuerda a mí lo que yo escuchaba en los años 60, más o menos los mismos lenguajes, las mismas palabras, las mismas expresiones que se repiten una y otra vez. Y eso va a manifestarse en la calle, se va a manifestar en tomas, se va a manifestar en violencia, se va a manifestar en actos que son los únicos territorios que tienen, nada más, la calle. No tienen otro, no tienen territorio institucional. Entonces, ¿qué hace el gobierno en ese caso? Va a llegar un momento, supongo yo, en que van a tener que ponerse firmes. Y eso significa ponerse firme. Eso significa arrestos, eso significa personas que pierden su pega, eso significa imponer cosas que ya han sido votadas y que finalmente se tienen que hacer. Pero Fernando, ¿tienen ustedes la voluntad para eso? Pero Fernando, esto significa que cuando hay una paralización legal de una de las empresas que presta el servicio de locomoción colectiva en Santiago y 6 de estos niños van al metro y se interrumpen, ¿se le aplica la ley de seguridad del Estado? Y no lo hemos visto hasta ahora. No, pero eso sucedió. Eso se aplicó. Sí, el gobierno lo invocó. ¿No? Ahora, déjeme hacerle una reflexión a propósito que usted mencionó al presidente Allende. Esta es una vieja historia de los socialistas que la contamos con cierto solaz, pero que no deja de dar cuenta de un cierto dramatismo. Cuando es muy corto, por favor. Cuando el presidente Allende, bueno, yo era bastante joven, así que tampoco no era un tipo muy activo desde el punto de vista de un rol. Cuando el presidente Allende salió, envió una delegación a la Unión Soviética y a China, que integraba a Clodomiro Almeida y Pedro Busquets, el canciller y ministro de Economía. Busquets no pudo viajar por razones, no tengo idea. Y Clodomiro fue el que bajó, que era un tipo muy solvente, pero que economía no era su especialidad, era abogado y sociólogo, etc. Y para hacerle corto el cuento, llegó a China y habló con el camarada Zhou Enlai, que entonces era el viceprimer ministro chino, y le explicó el programa de la Unidad Popular. La nacionalización del cobre, el área social, la reforma agraria, la economía mixta, bueno, todas las cosas. Como buen chino lo escuchó con mucho interés y paciencia, y cuando terminó Clodomiro, era muy más larga la historia, pero el camarada Chu le dijo, oiga, ¿y en cuántos años quieren ustedes hacer eso? Bueno, para que vea. Entonces, mi reflexión es que efectivamente estas cosas que usted menciona pueden pasar, pero para eso son los gobiernos. Los gobiernos no son solo... Lo que pasa es que parecía, diputado, que eso que usted dice ahora, con la convicción que dan que impone, porque la realidad impone de pronto su peso y hay que tomar medidas, si no ese cónclave no se habría producido en la moneda. Esas lecciones de Zhou Enlai no las tenían al principio en nueva mayoría, porque la agenda sí tenía tantas ítems más que el Salvador Allende. Lo que yo creo es que nosotros nos hicimos cargo de un déficit grosero que tenía la transición. Nos hicimos cargo de un déficit que tenía que ver con desigualdad. Chile avanzó mucho en 20 años. Pero una cosa es plantear reforma y otra cosa es cómo se plantea la reforma. Voy para allá. Entonces, yo creo que la formulación programática era inevitable. La lucha contra la desigualdad es una lucha compleja, sobre todo en un país donde la desigualdad es contundente, horrorosa. Pero le reitero, creo que hay un par de errores que cometimos. Uno, permítame decirlo de la siguiente manera para estar de moda. No hemos pesquisado la profundidad del modelo. Mire, la gallá, le pido excusas por el lenguaje. No se lo entiende. La gente está dispuesta a pagar 8 lucas porque así exige en el colegio. Está dispuesta a poner 8 lucas de copago. Yo lo veo en mi distrito, donde usted comprenderá, no hay gente pudiente. Y uno dice, pero ¿cómo si se va a evitar las 8 lucas? No, pero es que yo así exijo. Claro. Entonces, claro, esas cosas no las pesquisamos. Y en segundo lugar, ya lo que ya le dije, de esta profundidad necesitamos una correlación que al principio la teníamos. Perdóname, déjame hacer un breve comentario. O sea, derivando de lo que usted dice, a mí me parece que entonces se cometieron dos fallas brutales de análisis. Uno, el no darse cuenta que el modelo, que más lo satanizaron que lo estudiaron, aparte de toda su virtud, porque hizo crecer al país, para que estamos con cosas, tiene más peso específico en la gente, mucho más apoyo. Más raigambre, claro.
Tiene mucho más raigambre de lo que parecía, no es un artefacto puesto encima. Y segundo, se les olvidó esto de que se requieren mayorías muy críticas para poder hacer un paquete de reformas tan ambicioso. Bueno, yo ya le di el ejemplo de los 100.000 marchando y los 200.000 en el Costanera, que tal vez la expresión gráfica de esta constatación. Y respecto a lo segundo, yo sinceramente creo que las formulaciones problemáticas estaban bien planteadas, porque así como hemos crecido, convengamos que hemos crecido, para que algunos se engullan buena parte de lo que crecimos y buena parte, o sea, yo provengo de un distrito en que puedo mostrarle ejemplos clarísimos de la estimación, o sea, Bajos de Mena es el mejor ejemplo en Chile, claro, de lo que estoy hablando. Y eso está, Fernando, a 30 minutos de aquí. O sea, si estos niños de Bajos de Mena se tomaran la decisión de venir a protestar, yo le puedo garantizar a usted que los encapuchados son niñitos de pecho, de lo que estamos hablando. Y eso está a 30 minutos. Bueno, 45, cuando usted, con los tacos, qué sé yo. Entonces, perdón. La idea es que nos quedan 2 minutitos. Disculpe. Quiero preguntarle por algo que ha sucedido entre ayer y hoy. Ayer vimos la entrevista a Marco Enrique Minami, donde decía la frase que me quedó a mí, pero era relativamente larga, donde dice que él no tiene nada que ver con Sokimich, pese a que viajó, que conoció, que tuvo reuniones, que fue a hablar sobre el litio con la gente de Sokimich, con Tese particularmente, que era gerente general en su momento, pero dice algo así como si es que llegara a conocerse algún vínculo, él estaría dispuesto a retirarse de la política prácticamente, ¿no? Que pondría en duda incluso su continuidad en la política. Y hoy se conoció, en el diario La Tercera de hoy, se conoció de un correo electrónico de su mano derecha, jefe de campaña, su hombre más cercano, señor Wagner, de él con la secretaria, el señor Contese, ratificando los aportes de 4 millones mensuales más $250.000 de una sola vez, parcelado en 12 cuotas, tal como lo acordó con Marco, o así me lo hizo ver Marco. Da la impresión, salvo que sea una falsificación, de que Marco Enrique Minami estaba al tanto del financiamiento y que él negoció el financiamiento directamente con el gerente general de Sokimich. ¿A usted qué le parece? Que tiene que dar una muy buena explicación, porque de los hechos tal cual como usted mismo los relata, no es fácil entenderlo. Y en consecuencia tiene que y nos pronunciaremos de su explicación cuando la dé y haremos juicio. La dio hoy, la dio esta tarde, a través del Facebook. Sí. Dijo que él no se podía hacer cargo de email que no estaban copiados para él. Que él no participó de esos correos electrónicos, o sea, son terceras personas que hablan de él. Se lo menciona. Se le menciona, pero yo podría decirle a Felipe Bianchi, Felipe, acuérdate lo que yo hablé con el diputado Andrade. Usted puede decir, se lo pregunto de otra manera, si no da una buena explicación. ¿Frente a qué estamos? Bueno, él tendrá que tomar la decisión que anunció que iba a tomar, porque si uno se tiene que hacer cargo de sus dichos. ¿Usted entraría en una primaria, usted invitaría o participaría en una primaria si es que se demuestra o no da una buena explicación, se demuestra que estaba... siempre fui partidario que Marco fuese parte de la primaria, pero déjeme hacerle un comentario al margen. Yo no entiendo a qué iban para allá a Sokimich. A mí me invitaron y yo dije que no. Era un viaje atractivo porque según lo me relataron, en un avión, se veía bien. Pero yo dije que no. ¿Porque no había que ir o porque ideológicamente era impresentable ir? ¿Pero por qué tiene que ir uno a eso? Pero además era doblemente impresentable por ser Ponce Lerú. Es que ese no es mi punto. Mi punto es, yo no creo que la política deba ser financiada por las empresas. Me da lo mismo Ponce Lerú, Juan Pérez, Luis Soto, me da lo mismo. Pero hay una carga con Ponce Lerú. No, está bien. Bueno, hay una adicional. Hay otros que pasan piola en esto también. Pues. Y lo segundo que sería interesante, siguiendo la misma lógica, que si Marco dio una explicación o va a dar una explicación, hay otro que hasta ahora ha estado callampín bombín. ¿Qué es? El presidente Piñera, que también ha aparecido, y sería bueno que me lo hubiera preguntado, que también ha aparecido en temas, estos nombres medio ciúticos, yo escúcheme, no, con suerte hablo el castellano, forward, creo que se llaman estas cosas, y nadie ha dicho nada. No, en este programa le hemos hablado. Está muy bien, estupendo. No, me retracto de esa parte. Ahora, la justicia está viendo sobre estos casos. No. Si es que ¿sabes lo que pasa, Matías? La justicia hará su pega. Claro. Nosotros somos querellantes, tenemos esperanza que se configuren delitos y se sancionen. Y eso dejémoselo al Ministerio Público y a la justicia. Pero esto no está vinculado con eso. Esto está vinculado con un reproche político y ético. Y eso es lo que a mí me importa más. Yo no soy juez, soy solo abogado. Osvaldo Andrade, diputado socialista, expresidente del Partido Socialista, hoy día militante de base. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches.
Haremos una pausa, a la vuelta conversaremos con dos actores que viven dos distintas realidades, pero el tema central es la inseguridad. En distintos lugares, en distintas realidades de este Chile tan inequitativo. Tendremos a Rosita Díaz, ella es dirigente vecinal de un campamento, y tendremos al alcalde de La Maza, de la comuna de Las Condes, una de las comunas más pudientes de nuestro país, donde en el último tiempo ha habido al menos mucha alarma por la inseguridad pública que allí se vive. ¿Cómo se vive en cada uno de estos lugares esta misma situación? A la vuelta aquí en Tolerancia Cero.